Bueno, vamos a continuar. Habíamos quedado más o menos. Bien, bueno, ¿alguna inquietud o duda sobre el cursado, chicos, chicas? ¿Está todo encaminado? ¿Eh? ¿Nada nuevo? ¿Una novedad? Bien, entonces prosigamos. Le adelanto que el martes que viene va a venir Lucía a reemplazarme porque voy a estar en un congreso. Pero bueno, falta una semana y un día. Lucía Caraballo, no sé si alguno ya la ha tenido. Vamos a ver a dónde llegamos y qué trabajan con ella. Por lo otro, ¿cómo empezó esta historia del cálculo integral? Nosotros queríamos, nosotros y nosotras queríamos entender o calcular el cambio total en alguna magnitud de interés, cuya ley que vincula las variables en estudio desconocemos, ¿no? Porque si no todo esto, repito, no tendría ningún sentido. Si conociésemos la ley que vincula directamente las variables de interés, el cambio total siempre lo vamos a calcular como un delta entre las imágenes finales e iniciales del proceso, ¿no? El tema acá y el chiste en todo caso es que desconocemos esa ley y lo que conocemos habitualmente es su velocidad. Eso es muy importante desde el punto de vista empírico porque es algo habitual que ocurra, como les vengo diciendo, en nuestros laboratorios o en el lugar de trabajo que ustedes se dediquen. A veces es difícil conocer en forma directa cómo se involucran las variables físicas de interés y uno tiene, de alguna manera, se las ingenia para encontrar información indirecta para poder entonces determinar el valor del proceso que uno está estudiando. Eso por un lado. Digo, para situar bien que esto, el esfuerzo que estamos haciendo tiene un sentido último, muy relevante para nosotros y nosotras. No es una disquisición teórica o abstracta, sino que va a impactar de lleno en nuestra cotidianidad. Entonces, por eso está bueno comprenderlo debidamente. Por eso el esfuerzo que estamos poniendo acá. Luego, ¿qué dijimos? Está bien. Eh, es cierto que uno podía, teóricamente, estimar ese cambio total conociendo la velocidad, mediante ese proceso, famoso proceso de integración que constaba en tres o cuatro etapas, ¿no? Tomar la función problema, velocidad derivada de la función desconocida, asociar a esa función problema o reemplazar esa función problema por una función escalera, calcular sobre esa función escalera los acumulados parciales o las áreas parciales y tratar de estimar o refinar ese procedimiento hasta el infinito, mediante el famoso límite cuando la norma de la partición tiende a cero, la suma de arriba. Bien, desde el punto de vista teórico es espectacular la idea, desde el punto de vista práctico es inviable, porque no podemos calcular ese límite cuando la norma de la partición tiende a cero, esa suma de arriba. Entonces, ¿cuál fue el desafío siguiente? Está bien, imaginemos si uno pudiese proponer una función elemental que sea una combinación de operaciones básicas para poder llevar adelante ese proceso, que en vez de calcular el límite cuando la norma de operación tiende a cero, de suma arriba, yo tuviese una función algebraica sencilla que pudiese en forma exacta devolverme ese resultado. Y en eso estuvimos dando vuelta un buen tiempito el otro día hasta que encontré una cosa espectacular. Y acá está un poco resumido en este circuito. Si teníamos la función identidad, por ejemplo, ¿no? Que vendría a ser la velocidad o la derivada primera de la función desconocida, integrarla suponía hacer todo lo que ya sabemos. Pero podíamos ir al revés, recorrer el circuito en sentido contrario, es decir, proponer, ¿no? Una función, ¿no? Cuya derivada, función P,
cuya derivada sea la función de partida, ¿no? La función P cuya derivada sea una función de partida. Y por prueba y error encontrar quién es esa función P, porque esa función P es la que la que me va a permitir calcular la integral del caso. ¿Se acuerdan cómo era la historia? Habíamos encontrado con un resultado muy espectacular, casi de casualidad, pero era un resultado espectacular al fin, al construir este circuito íntegro diferencial, y veíamos que la función era un puente entre el cálculo diferencial y el cálculo integral, y la verdad que a mí todavía me impacta y creo que a ustedes también. Hasta ahí estábamos todos de acuerdo. Pero después empezamos a ver que había unas pequeñas cuestiones que hacían un poco de ruido. ¿Alguien se acuerda cuál era esa pequeña cuestión que hacía un poco de ruido? Primero, ¿por qué llamábamos a esta función integral f, le damos el nombre de p? Algo raro debe haber ahí, porque una cosa es la función integral. ¿Qué es lo que hace la función integral? ¿Qué es lo que hace? En pocas palabras, ¿qué haría la función integral, don García? ¿Qué me devuelve la función integral cuando x vale 1, por ejemplo? La variación entre 0 y 1 de la partícula o la variable. Claro. Acá el compañero del aula virtual dice, claro, me devuelve el acumulado total hasta el valor 1. Eso es lo que calcula la función integral. Es una imagen, me devuelve una imagen porque es una función, pero una imagen muy especial, porque en verdad me está devolviendo una variación, un cambio total hasta donde estoy midiendo. 1, 2, 3, 4. Porque lo que establece acá queda fijo en la función integral el extremo inferior de integración, ¿se acuerdan? El que se mueve, el extremo superior. Entonces, si yo calculo esta f de acá, lo voy a poner acá porque por ahí los que están en el aula virtual no lo ven. Si yo quiero calcular esta f de acá, esta f en 1, lo que estoy calculando es la integral entre 0 y 1 de f de t diferencial t, que en este caso va a ser 1, ¿no? Es 1, es mucho más que 1 desde el punto de vista interpretativo, porque en verdad lo que me está devolviendo es el cambio total de la magnitud incógnita entre 0 y 1. ¿Está bien? ¿Está claro? Es fundamental eso. Y no es la integral definida, ¿no? O puede ser la integral definida entre 0 y 1, sí, también. Pero lo estoy usando para calcular esa integral definida en vez del límite, cuando la norma de presión tiende a ser en vez de usar ese recurso, que es inviable, estoy usando este otro recurso. Estoy usando una función p que me permite calcular en forma exacta ese límite. Y eso es lo impactante de esta historia. Bien. Ese no era un problema, la verdad que eso era un gran ventaja y nos pusimos todos y todas contentas cuando dimos cuenta que era posible hacerlo de esta manera. El problema es otro. ¿Cuál era el problema? Claro que en verdad cuando uno encuentra una P, está encontrando infinitas P. ¿Por qué? Porque la función P, ¿no?, que resuelve esa integral, o que me permite calcular los acumulados, ¿qué ecuación tiene? Por prueba y error, ¿cuál habíamos propuesto? ¿Qué habíamos propuesto como función P? Una función cuya derivada es X. ¿Cuál puede ser? X cuadrado sobre 2, ¿no? Está bien. O sea, esta función P puede ser X cuadrado sobre 2. Pero no es la única función que la derivo y me devuelve X. ¿Por qué? Y porque si yo sumo 1 acá, ¿qué pasa? También la derivo y me devuelve X. Y si yo sumo 2, la derivo y me devuelve X. O sea, si yo le sumo cualquier valor real C acá y la derivo y me va a devolver X. Entonces ahí tenemos un problema, que no es menor. Y ese es el problema que tenemos que atacar ahora. Para poder redondear, cerrar bien este circuito íntegro diferencial, desarrollar bien la estrategia analítica que nos va a permitir llevar adelante el proceso de integración y cerrar este capítulo de la mejor manera posible. Vamos a ver si sale. Bien. Esto lo habíamos discutido, el coseno, seno, es un poco lo que ya estaba. Y los que nos permitía cerrar ¿se acuerdan? Cerrar el circuito en este primer pantallazo, el famoso primer teorema fundamental, que decía que, dada una función continua en un intervalo cerrado a B, la función integral asociada a f va a ser siempre derivable. No es menor el detalle. Fíjense, dada una función continua en un intervalo cerrado a B, su función integral f va a ser siempre derivable.
Dice continua. ¿Está bien? Su función integral f va a ser siempre derivable. ¿Hay algún contraejemplo que se le pueda ocurrir que pueda poner en tensión este asunto? Dado una función continua intervalo cerrado a b, su función integral f, mayúscula, es derivable. Y la derivada de esa f, mayúscula, es la función de partida. Juguemos con un ejemplito rápido. Si la función es f de x igual a x, que la tenemos recién, sabemos que su función integral es derivable y f' de x es igual a x, ¿no? ¿Está bien? La función integral es igual a la función de partida. ¿Qué estoy pensando yo? Para si quiero falsear este teorema, tendré que buscar una función f de partida, minúscula, que sea continua y que no sea una derivada de otra función. ¿Se le ocurre alguna? ¿Cuál? El valor absoluto de x, suponete. Suponete que yo parto acá con esto. F de x igual al valor absoluto de x. ¿De acuerdo? Si este teorema es verdadero, y es verdadero porque el teorema fundamental del cálculo integral, en verdad es el teorema fundamental del cálculo, por lo cual lo que le estoy pidiendo es casi una tarea imposible, pero quiero que juguemos un poco con la idea de poder encontrarla. No deberíamos poder encontrarla, porque si no todo el edificio del cálculo se caería hoy a pedazos y estaríamos reescribiendo la matemática. Debería no ser tan sencillo encontrar un contraejemplo. De hecho, no debería haber, según cómo está estructurado el teorema, ¿no? Bueno, si f es el valor absoluto de x, lo que estoy asumiendo es que la función integral asociada al valor absoluto de x, nosotros sabemos que la función, el valor absoluto de x puede integrarse, ¿no? ¿Por qué? Por una función continua. Toda función continua, según el axioma de García, debe y puede integrarse. Entonces, lo que está diciendo el primer teorema fundamental es que la derivada de la función integrable es igual al valor absoluto. ¿Eso nos hace ruido? No debería hacernos ruido, porque en verdad puede haber una derivada de una función que tenga esta forma. ¿No? Ver una derivada de esta función que tenga esta forma. Esta función existe. ¿No? No nos está diciendo que la función, no nos está diciendo que esta función de partida es derivable. No nos está diciendo el teorema que esa función es derivable. ¿No se dan cuenta? El detalle fundamental nos está diciendo que si esa función es continua, la que uno empieza a hacer análisis, la derivada tiene asociada una función integral, es decir, tiene asociada una función que me permite calcular los acumulados, y la función esa asociada es derivable. ¿Está bien? Entonces, no voy a encontrar nunca una función que sea continua en intervalo cerrado B, cuya función integral no sea derivable. Por el teorema fundamental del cálculo, pero por más que la busquen, no la van a encontrar. ¿Se dan cuenta el detalle? Fundamental. Aclarado el punto, vamos al otro problema, que es el que empezamos la charla hoy. Hay una primitiva y hay infinitas. Es decir, cuando encuentro una P, hay infinitas. Todas esas P me van a servir para hacer el cálculo de la función integral, y da la impresión de que no, porque la función integral, el cálculo del acumulado es único para un proceso. ¿Está bien? El cálculo de la función integral es único para cada proceso, porque la función integral fija el extremo inferior de integración. Entonces no puede haber infinitas funciones integrales asociadas a un único proceso. Cada proceso tiene una única función integral asociada. Ahora, el problema es que, por este recurso que estamos haciendo, cuando buscamos esa función integral, nos topamos con infinitas, con esas infinitas P. Cualquiera de esas me podría eventualmente servir, pero una de esas solas me sirve. El problema es este. El problema es este. Hay infinitas funciones entonces que satisfacen la definición de primitiva de una función determinada. Para encontrar esas primitivas vamos a tener, y eso lo vamos a trabajar un poco en esta aula, dos grandes caminos. Por un lado, por prueba y error. ¿Está bien? Eso siempre va a ser un camino. Dentro de esa, por prueba y error, ya mucha gente antes que nosotros, por prueba y error, encontró
funciones integrales asociadas a determinadas funciones. Y a partir de ahí se construyó la famosa tabla. ¿Dónde estamos? Acá. Oh, la famosa tabla de primitivas inmediatas que ustedes van a poder usar. Que es la que está por acá en el libro, qué sé yo. ¿Está bien? Estas primitivas habitualmente se denominan integrales inmediatas o integrales indefinidas, perdón. Se les dice indefinidas porque para el cálculo no se fijan los extremos de integración. Por eso me da un conjunto infinito de funciones. Que tiene esta estructura. Para el x a la alfa va a ser así, para la x va a ser así. Bueno, así siguiendo. ¿Qué quiero decir? Obviamente ya hay mucha gente que se dedicó a esto y encontró por prueba y error cuáles eran las primitivas asociadas a cada función tipo. Nosotros vamos a poder usar esa información, siempre que nos dé la función tipo. Si la función tipo es una función sencilla, ¿está bien? Es decir, no es composición de ninguna función, sino que es bastante directa. Bueno, estas tablas me devuelven un conjunto de primitivas asociados que ya son bastante claros y podemos usar perfectamente. ¿Está bien? La función velocidad, entonces, el seno de x, yo sé que la primitiva es menos coseno de x más c, y una de estas me va a permitir calcular la función integral del proceso en particular que esté estudiando. Una de esas. Hay que ver cómo encuentro esa una de esas. Y así con toda esta tabla que está acá. Ahora bien, esa es una manera que alguien ya la hizo por nosotros. Hay otra manera, otro camino, que es complementario a este, que lo vamos a tener que recorrer nosotros. Cuando las funciones que quiero integrar no son básicas, no son elementales básicas, vamos a tener que usar algoritmos de cálculo. Y esos algoritmos de cálculo lo van a trabajar dentro de tal aula, se agrupan en estas 4 categorías. El método de integración por descomposición, el método de integración por sustitución, método de integración por partes y finalmente el método de integración por, método de integración por desarrollo en fracciones simples. Son los 4 algoritmos de cálculos más mundialmente conocidos y son los que tenemos que manejar. En tarea de aula vamos a ver. ¿Cuándo vamos a usar estos métodos? Y cuando la función sea una composición de varias funciones. Que no tenga por tabla una primitiva inmediata asociada. No la puedo encontrar directamente por tabla. ¿Está? Si paso en limpio estas discusiones, uno no va a tener que por prueba y error proponer una función integral asociada a una función del proceso. No va a tener que estar ahí inventando, imaginando, tanteando cuál va a ser. Va a tener bien las tablas y si la función tiene una cierta complejidad, va a venir con un algoritmo de búsqueda de este tipo. ¿De acuerdo? Para desasosiego de todos y todas, a veces no alcanza esto. Y ahí es en donde lo que aprendamos nos va a ayudar a encontrar una estrategia de resolución de ese problema. El cáncer ese. Porque hay funciones continuas que satisfacen las hipótesis de todos los teoremas, pero que no admiten primitivas elementales. ¿Está bien? Y si no admiten primitivas elementales, todas estas estrategias de recorrer el circuito al revés no sirven. Porque por más que yo me esfuerce de por prueba y error o con el algoritmo que quiera encontrar una primitiva que me permita resolver el límite de la norma de la partición cuando tiene 0 de la suma Riemann, no lo voy a poder realizar. En ese caso, hay funciones, no es una sola, hay muchas funciones de utilidad empírica inclusive, que voy a tener que empezar una estrategia alternativa. Por ejemplo, función del tipo e a la menos x al cuadrado, con una función tan extraña. Y esta función, y muchas parecidas a esta, y otras más, no admiten primitiva asociada. No admite un conjunto de primitivas que permita hacer el cálculo de la función integral. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece que vamos a hacer ahí? Ideas. No hay primitivas, no hay nada, ninguna función que te permita hacer ese cálculo de forma exacta. Derivo la función original, o sea, estás integrando sobre la aceleración. ¿No? Porque esta es la velocidad. Tomás esta función, que es la velocidad de un proceso, la derivás. Generás la aceleración, que es la deriva segunda. Si vas a integrar sobre esa, estás integrando sobre la aceleración. Te estás alejando cada vez más de la función incógnita que regula el proceso. Nosotros hemos gastado buena parte de las primeras 2 clases en pensar alguna alternativa cuando los papeles se nos queman para poder resolver este problema. Claro, sí, suponete.
¿Para qué? Un dato de partida para encontrar la función original. Un dato de partida de esta. Pero esta es la velocidad. Ah, bueno, pero si la integral no hay primitiva asociada. Entonces, por más que yo la integre, si yo hago esto, y yo integro esto entre... Espera. Si yo integro esto, suponete, entre 0 y b, no tengo ninguna función acá, ninguna primitiva que pueda valer b para hacer ese cálculo. No tengo ninguna función elemental que haga esa cuenta. O sea que si yo quisiera hacerlo desde el punto de vista teórico, lo puedo dejar planteado, porque sería ninguna función f, ¿no? Que haga esto. No tengo ninguna función f que haga esto, pero yo podría plantear esto, el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de la suma de f, p y q. Eso sería lo que estoy buscando, ¿no? Y un poco la idea está ahí, de qué estrategia puedo darme para resolver este problema. Uno podría, es una función fácilmente graficable esa, porque por transformación gráfica la puedo dibujar esa función. E a la menos x al cuadrado. De hecho, e a la menos x al cuadrado, creo que es algo así. Algo así es esa función. ¿Está bien? Ya tengo el gráfico de la función, que lo puedo hacer muy fácilmente por todo lo que aprendí en Matemática 1. Y a partir de ahí, ya, si me siguen, creo que tengo una estrategia más o menos encaminada para poder resolver el problema. No voy a poder calcular en forma exacta el cambio total. Lo tengo, sé cómo hacer alguna aproximación de lo que me piden. ¿Qué podría hacer? Claro, podría usar el viejo proceso de integración aproximativo, calculando un cambio total, un cambio por defecto total en el intervalo que estemos integrando, por defecto, por exceso, y sé que en ese intervalo de valores posibles va a estar el cambio verdadero, el valor verdadero que estoy buscando. Voy a tener otra posibilidad acá. ¿Se entiende? No tengo otra posibilidad. Si no hay primitiva, no puedo ir al álgebra del cálculo, no tengo ecuación que me permita hacer el cálculo en forma exacta. Tengo la definición teórica, que es impracticable, porque ese límite no puedo resolver, pero tengo una estrategia para aproximar el verdadero valor a través del proceso de integración que hemos discutido en las primeras clases de la materia. ¿De acuerdo? No pierdan nunca esa referencia de vista, porque de hecho el parcial va a ir por ese lado también. Cuando no tienen, no tienen, y no busquen, pero tienen herramientas para, por lo menos, abordar el problema y dar una respuesta más o menos razonable de lo que está pasando. Bien, esas son las tres posibilidades. Todo lo que venimos discutiendo hasta ahora se sintetiza en estos tres posibles caminos. O la función admite una primitiva elemental básica, o la función es una composición que amerita un algoritmo de cálculo dentro de las 4 tipos que hemos discutido, o no tiene primitiva elemental y tengo que ir por la estrategia de aproximación como hemos discutido en las primeras clases. Bien. Eso es el problema. Ahora, el problema es otro problema, porque el problema es el problema de las primitivas, que se engloban en estos 3 famosos teoremas que lo ponen especial o demuestran enfáticamente qué problema tenemos cuando tenemos las primitivas. ¿Cuál es el problema? El primero que vimos recién. Si encontré una primitiva, en verdad encontré infinitas primitivas. Teorema 1 dice eso. Uno encontró una primitiva, tiene infinitas. No hace falta demostrarlo, hace falta entender lo que plantean estos teoremas y entender en el brete en que nos meten estos teoremas, ¿no? Si encuentro una primitiva, tengo infinitas. 2 primitivas, lo bueno es que van a definir siempre una constante. Y si 2 primitivas evaluadas en un punto interno del intervalo son iguales, es la misma primitiva. ¿Está bien? Son teoremas bastante cristalinos, bastante obvios si se quiere, pero son fundamentales para poder completar nuestra estrategia de búsqueda de la primitiva deseada. Es decir, nuestra estrategia de búsqueda de entre todo el infinito conjunto de primitivas, ¿cuál es la que me permite hacer el cálculo de la función integral? ¿O cuál es la que me permite, cuál es la función integral que estoy buscando? Asociada al proceso en particular que estoy estudiando. Hay una única función integral para cada proceso. La voy a poder encontrar en ese conjunto infinito de primitivas. Y estos 3 teoremas van a ayudarme
a completar esa estrategia. Bien, ¿cómo? Vuelvo acá. Está bien, los teoremas están claros, ¿no? No hay ninguna cosa turbia en el medio, son bastante obvios. Tengo una primitiva, tengo infinitas. Obviamente las primitivas entre ellas difieren por el valor de una constante. Y, obviamente, si dos primitivas en un punto del intervalo son iguales, es porque son la misma primitiva. Eso permite completar y mejorar el circuito. ¿Por qué? Acá estamos, ¿no? Al encontrar la primitiva, encuentro las infinitas. Entonces, ¿cómo rescato de ese conjunto infinito de primitivas la función que yo quiero? Ese es el ordenador, la pregunta ordenadora que va a acomodar el recorrido que nos falta. Paso en limpio. Si existe una primitiva, entonces existen infinitas. Dos primitivas siempre van a definir una constante. Por lo tanto, si yo encuentro una primitiva que no es la función integral que estoy buscando, la cosa es tan sencilla como buscar dentro de ese conjunto de primitivas otra que sí sea la función integral, ¿no? Ahora, ¿cómo sé cuál de las dos es? Y ahí viene en auxilio nuestro el tercer teorema. Voy a comparar de la primitiva que encontré con la función integral que estoy buscando. Si son iguales en algún valor, son iguales en todos. Y ese es el punto de control que preciso. Y ese es el famoso punto de control que me va a permitir definir cuál de todas las primitivas es la que estoy buscando. Es decir, cuál es el valor de la constante k que debe tener la primitiva para que sea exactamente la función integral que estoy buscando. Ese es el desafío de la hora. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Y bueno, vamos a incorporar dentro de nuestro circuito un punto de control, que se llama. ¿Qué quiere decir un punto de control? Y un valor de la función integral que estoy buscando que sepamos exactamente cuánto vale. Y a partir de ahí, usando ese valor de la función integral que sepamos exactamente cuánto vale, encontrar cuál del conjunto de las primitivas me devuelve esa función. Entonces la pregunta ahora sería, tengo el proceso que vincula las variables en forma directa, desconozco la ley, tengo la velocidad. El chiste empieza que yo quiero calcular entonces la integral sobre la velocidad, ¿no? Entonces tengo una función integral asociada a esa velocidad. Si todo sale bien, esa función integral asociada a esa velocidad va a tener una ley elemental. Cuando busco esa ley elemental, encontré muchas. Tengo que ver de todas esas muchas cuál es la ley que me permite hacer lo que yo quiero. Bien. ¿Cuál les parece que puede ser un punto de control espectacular que resuelve esto muy fácilmente? 0. Está claro que si nosotros integramos entre 0 y 0, la función integral me va a volver ¿qué imagen? 0, f en 0, si el extremo inferior de integración es 0, si yo integro entre 0 y 0, si yo estoy haciendo esto, si yo integro entre 0 y 0 a f de x diferencial x, o f de t diferencial t, esto es igual a la función integral que estoy buscando evaluada en 0, ¿no? Supónganse que no conozco todavía cómo es la función integral porque tengo una infinidad de primitivas que puede ser cualquiera, ¿no? Ahora, yo estoy seguro, y ustedes están seguros y seguras, que si yo quiero evaluar esa función integral en 0, más allá de cómo sea la ley, sé que tiene que ser 0. Porque lo hemos discutido ya, pero aparte porque es bastante obvio. Porque lo que hace la función integral, ¿qué es lo que está haciendo? Está computando, está evaluando el cambio entre un extremo y otro valor móvil. Pero si el valor móvil es igual que el extremo inferior de integración, no computé nada, no acumulé nada. Y entonces la imagen tiene que ser 0. Esto es 0. Lo puedo generalizar, puedo decir que acá vale A y estoy integrando entre A y A, entonces f en A va a valer 0. Entonces el punto de control que vamos a usar, el valor de la variable independiente evaluada o coincidente con el extremo inferior de integración. Va a ser 0. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y voy a buscar que la función integral evaluada en el extremo inferior de integración va a ser igual a la primitiva, alguna primitiva más k asterisco, ¿no? Y entonces k asterisco va a ser siempre, ¿a qué va a ser siempre k asterisco? Independientemente de lo que esté haciendo. Y va a ser, no, k asterisco no va a ser 0. Todo esto es 0. Todo eso es 0. Entonces, k asterisco va a ser la función integral que estoy buscando, ¿no?
menos la primitiva que usé evaluada en el extremo inferior de integración, o la primitiva que encontré evaluada en el extremo inferior de integración. Esto va a ser esto. Ahora lo vamos a ordenar con un ejemplo muy sencillo. ¿Está bien? Esto va a ser el K asterisco. ¿Bien? Ahora lo vamos a pasar en limpio porque ya empieza a generar estrés mental toda esta serie de siglas que van apareciendo y parece que estuvieran diciendo todas cosas diferentes, pero ahora que están diciendo cosas muy, obviamente, conectadas, pero que no es muy diferente ni muy complicado. Vamos al ejemplo, voy a poner una pantalla en blanco, de la lineal, de la identidad. Teníamos la función que quiero integrar, f de x es igual a x. ¿Ven? Clarísimo. Quiero encontrar la integral o resolver la integral entre 0 y 5 de f de x diferencial x. ¿Está bien? Quiero resolver esto. Para eso, este x vamos a hacer así, f de t diferencial t, y lo dejo que gire, que libre la variable independiente x entre 0 y 5. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno, ¿en qué consiste la resolución de este problema? Según lo que venimos discutiendo, recorrer el circuito al revés, es decir, buscar una función p, cuya derivada sea x, ¿no? Y a partir de ahí, por prueba de error, pero ya lo hicimos, ya lo hicieron mucha gente antes, encontrar en la tabla cuál es la función p cuya derivada me da x. Acá sale bastante obvio, ¿no? La función p cuya derivada me da x, ¿a qué va a ser igual? X cuadrado sobre 2, pero cuando encontramos una, ¿cuántas encontramos? Muchísimas. Todas, infinitas. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí, me parece que estamos de acuerdo. Y esto vale para y vale para cualquiera que tenga primitiva. Bien, ¿y ahora qué hacemos entonces? Vuelvo acá. La f de x que estoy buscando, que me permite resolver esto, no es esta p de x. Primero porque esa p de x son infinitas. Y la f de x que estoy buscando es una sola función. Una función bien específica y concreta que está asociada en forma unívoca a un único proceso. Y la p son infinitas funciones. Tengo que ver cuál, pero estoy seguro que dentro de esas p, una de esas p es la f. Bueno, ¿cómo encuentro esa f? Usando el punto de control. Porque si uso el punto de control y lo que proponen los teoremas de la primitiva, voy a poder rescatar fácilmente cuál va a ser la f de esas primitivas. ¿Y qué dice el punto de control? Bueno, que f en 0 vale 0. ¿Está bien? Pero yo sé que dentro de acá tengo una de estas, la primitiva f que estoy buscando, la f que estoy buscando, ¿no? Yo sé que f en 0 vale 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar f en 0, voy a tomar p, el conjunto de las primitivas, y evaluarlo en 0. ¿Está bien? P en 0 es igual a 0 más c, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué hacíamos al final? Y para encontrar el c, tengo que evaluar esto. F en 0 es igual a P en 0, que es igual a 0 más c, ¿no? Y en este caso, c vale 0, ¿no? Y en este caso, del conjunto de primitivos, va a quedar con x cuadrado sobre 2. Pero no va a ser siempre así. Ahora, con este ejemplito mismo puedo cambiarlo para que no sea así. Acá sí va a ser x cuadrado sobre 2, porque c vale 0. De todas las primitivas, la que satisface el tercer teorema es cuando c vale 0. Ahora, si cambiamos el extremo inferior de integración, ¿qué va a pasar acá? Arranco en 1. ¿Cuál va a ser el punto de control para rescatar de las primitivas la que estoy buscando? 1. ¿Cuánto vale f en 1? 0. Sigue valiendo 0. Porque estoy integrando entre 1 y 1. ¿Está bien? Sigue valiendo 0. Pero acá, ¿qué tengo? Que p en 1 no es 0 más c. ¿Cuánto es p en 1? 1/2 más c, ¿no? ¿Y por qué x cuadrado sobre 2? 1/2 más c. Entonces, usando los teoremas y usando el recurso de lo que hablamos antes, el tercer teorema de la primitiva,
f en un medio tiene que ser igual a este conjunto, tengo que encontrar la primitiva que valor en un medio sea igual a f en un medio. Entonces estoy rescatando esa primitiva que es igual a la que yo necesito para hacer el proceso de integración, para usar la función integral. Entonces acá me va a quedar un medio más c. Y entonces esto es igual a 0. Entonces c, ¿cuánto tiene que valer? Menos un medio. Y entonces la integral acá va a ser ¿cuánto? Y x cuadrado sobre 2 menos un medio. Se dan cuenta que satisface el dato original porque f evaluada en 0, ¿cuánto me da? Hay un problema terrible. Me tendría que dar, me tendría que dar 0 y no me da 0, ¿no? Ah, f evaluada en 1 sí. F evaluada en 1 me da 0, perdón. Dije bien, porque el punto extremo inferior acá vale 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces está bien, satisface el punto de control. Tiene que satisfacerlo. ¿Lo ven todo eso? Bien, es así. Ni más ni menos. Podemos hacerlo más sofisticado. De hecho, a ver cómo lo redondeamos. Sería algo así. Espera que me voy a limpiar acá, para que quede visto en el video, para que sirva en todo caso de resumen. Le queda repasarlo. Siempre este dato es cierto para cualquier función, mientras admita primitiva y se pueda derivar. En verdad es para cualquier función, pero esto está pensado para encontrar y rescatar esa primitiva que explica el proceso. Y entonces ahora lo puedo pensar con una función un poquito más complicada, que no sea la identidad, para así afianzamos la idea. Si vuelvo al coseno de x, ¿no? Si integro entre 0 y x, sé que la función seno de x me resolvía razonablemente el proceso. Porque pasaba el punto de control, porque esta función primitiva valorada en 0, ¿cuánto vale? Seno de x valorado en 0, ¿cuánto es? 0. La seno de x en 0 vale 0. Y la integral del coseno de x entre 0 y 0 vale 0. Entonces, de todas estas primitivas, la que yo preciso es justamente el seno de x solamente. ¿Se dan cuenta? Bien, estamos de acuerdo, ¿no? Pasa el punto de control, el seno de x. Porque en 0 vale 0. Bien, entonces de la primitiva que necesitábamos para evaluar esta integral, la primitiva es seno de x, entonces la función integral que va a permitirme calcular de forma exacta lo que está pasando ahí es el seno de x, para cada valor de x que a mí me interese, dentro del intervalo de integración. Bien, ¿qué pasa, como hicimos antes con la identidad, si cambiamos, a ver si está acá, vamos. ¿Qué pasa si cambiamos, aquí está, el extremo inferior de integración? Ahora va a ser pi sobre 2. Y va a pasar algo similar que el ejemplito de la identidad que vimos recién. El conjunto de primitivas asociadas a la coseno de x o coseno de t ya lo tengo. ¿Cuál va a ser? Seno de x más c. Entonces lo único que habrá que hacer ahora es hacernos esta pregunta. Estoy buscando la f que evaluada en pi sobre 2 ahora sea igual a la del conjunto de primitivas evaluada en pi sobre 2. ¿Cuál es la constante que me devuelve esta f, no? ¿Está bien? ¿Cuánto va a valer f evaluada en pi sobre 2 ahora? La función integral del proceso en pi sobre 2. ¿Cuál es la imagen que le corresponde? A la f grandota en pi sobre 2. 0. No cambió nada. La función integral evaluada en pi sobre 2 está haciendo lo mismo. Está computando, evaluando entre pi sobre 2 y pi sobre 2. O sea, no hace nada. No computa, no acumula nada. La función velocidad entre pi sobre 2 y pi sobre 2. No acumuló nada, entonces vale 0. Ahora, la primitiva de esta yo sé cuál es. ¿Cuál es? Es la seno de x. Se llama el seno en pi sobre 2. Más k asterisco tiene que ser 0. Entonces de acá puedo encontrar cuál es que define la primitiva que explica en forma unívoca el proceso y es la función integral que necesito para poder resolver el problema que tengo. ¿Está? Bueno, ¿cuánto va a ser k asterisco acá? Bueno, menos seno de pi sobre 2. ¿Cuánto vale el seno de pi sobre 2? 1. Entonces va a ser k asterisco va a ser menos 1. Entonces la función integral que estoy buscando acá va a ser igual a x menos 1, ¿no? No, aquí no. Seno de x. Seno de x
seno de x menos 1, ¿no? ¿De acuerdo? Pasa el punto de control, esa función que elegí, esa quiere decir que si yo evalúo la función en pi sobre 2 me tiene que dar 0. Y efectivamente esa función evaluada en pi sobre 2 me da 0, ¿está bien? Porque queda el seno de pi sobre 2, que es 1, menos 1 vale 0. ¿Se entiende? Y ahí parece que termina la historia. Y de hecho, casi que termina la historia. Ya la tenemos entonces. Limpio acá. Limpio acá. Y tenemos la conclusión del caso. Lo que hicimos recién, teníamos el conjunto de primitivas, punto de control, usamos la idea que discutíamos recién, lo paso en limpio nomás, pero lo mismo que vimos. Busco la primitiva, porque no pasa el punto de control, en 0 la que tenía antes, el conjunto de primitivas completo es este, uso el conjunto completo y encuentro el valor de la constante asterisco que hace que de todas esas primitivas, esa es la que pase. En este caso era menos 1. ¿De acuerdo? Es lo que hice recién, pero un poco más prolijo, si se quiere. De ese entonces me quedo con la primitiva, y esa es la función que va a ocupar el lugar de la función integral y que es la que va a llevar adelante el proceso que me interesa, que es único para cada caso. ¿Está? Entonces tenemos varias cosas para ordenarnos. Tenemos una función f minúscula, que va a ser el dato de nuestros problemas, y obviamente un intervalo de integración. Esa función f minúscula es la derivada de la función incógnita, que es la que vincula directamente las variables de interés. Como no puedo conocer esa función incógnita, lo que voy a hacer es, a través de la velocidad, calcular la variación, el cambio total, en las imágenes de esa función incógnita en ese intervalo de interés. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, por lo que venimos viendo recién, voy a recorrer, entre comillas, el circuito al revés. Ya lo hice tantas veces que no voy a hacerlo todo el tiempo, sino que recorrer el circuito al revés significa ir a la tabla de primitivas. Eso significa recorrer el circuito al revés. Ir a la tabla de primitivas. Y de esa tabla de primitivas voy a buscar la que efectivamente sea la función integral. De esa tabla de primitivas, una va a ser la función integral que me permita hacer el cálculo que me interesa. ¿Está bien? ¿Y cómo voy a definir cuál de todas esas primitivas es la función integral que me permite hacer el cálculo que me interesa? Usando el punto de control, que es evaluando la primitiva en el extremo inferior de integración, igualándola a 0 y encontrando la constante asterisco que hace que eso sea cierto. Y con eso voy a volver al circuito y voy a entonces proponer la función integral. Parece medio engorroso, de hecho es medio engorroso todo esto, y como es siempre igual, debería sintetizarse en alguna idea fundamental esto. Debería haber algún teorema que me permita recordar de forma más directa todo este procedimiento. Si bien está bueno tenerlo presente en la cabeza lo que está pasando, a la larga se hace engorroso tener que repetir cada vez todo ese circuito, esa vuelta de tuerca para poder encontrar esa función. Bueno, si hay un teorema fundamental que me permite rápidamente dar cuenta de que eso es cierto y siempre va a funcionar. ¿Y cuál es el teorema? Bueno, el que responde a este segundo interrogante que estamos vislumbrando. Dado una función f, ¿no? Y otra primitiva. O sea, tengo una función integral que es una primitiva de la función dato, de la función velocidad, y tengo otra primitiva f, que encontré por otro lado. Dada la función integral y la primitiva. ¿Siempre existirá una constante k asterisco tal que la función integral sea igual a esa primitiva más k asterisco? Un interrogante no menor. Da la impresión de que sí, ¿no? Da la impresión que es bastante obvio que siempre va a pasar eso. Bueno, lo que da la impresión de lo que es bastante obvio, en verdad, también costó mucho trabajo demostrar y se sintetiza y logra su forma final en el segundo teorema fundamental del cálculo integral. Parece que dijeron una obviedad este segundo teorema fundamental, pero es central a la hora de poder dar cuenta de que ese circuito integro-diferencial funciona en un circuito que está cerrado y que siempre nos va a permitir encontrar una solución analítica, algebraica al problema que tengamos, siempre y cuando la función admita primitiva. ¿Está bien? Y el segundo teorema fundamental dice, dado una función continua en un intervalo cerrado a B, fíjense las hipótesis del teorema, dada la función continua, existe una función integral asociada a f, existe, o sea que hay primitivas,
Y además tengo, no es única esa primitiva, que nunca va a ser única, ¿no? Pero bueno, tengo una función continua, tengo la función integral asociada y tengo una primitiva cualquiera otra. Siempre entonces va a existir un asterisco tal que esto sea cierto. ¿Está? Parece obvio, pero bueno, había que darle fuerza con un teorema que garantice que todo lo que estamos haciendo siempre va a encontrar su final feliz. ¿Está? Hipótesis entonces del teorema, dado una función continua, su función integral asociada y otra primitiva cualquiera. Entonces, siempre la función integral la voy a poder escribir como la primitiva más una constante. La primitiva que me dieron más una constante. ¿Está? La función continua es x, la función integral asociada es x cuadrado sobre 2, y la primitiva, otra cualquiera, x cuadrado sobre 2 más 4, bueno, la función integral va a ser esa primitiva más una constante. Bien. Eso nos permite sintetizarlo acá, lo paso rápido porque seguimos discutiendo, cerrar el circuito de esta manera. ¿Está bien? La función continua, recorro el circuito al revés, propongo la C, es decir, es integrable, existe una función integral asociada cuya deriva es la función de partida, encuentro el conjunto de primitivas, propongo el conjunto de primitivas, evalúo el punto de control, y a partir del punto de control encuentro cuál es la función integral asociada exactamente al proceso que me interesa resolver. Es más o menos lo mismo, pero bueno, acá queda el circuito bien cerrado. Lo que propone el teorema, segundo teorema fundamental, es una forma práctica de encontrar siempre cuál es la constante esta que me están pidiendo. Porque esta constante la encuentro siempre de una forma muy sencilla. ¿Qué tendría que hacer? Lo hago con 2 o 3. Uy, lo veíamos antes. Si la función... Claro, si la función fuese... si la función era f de x, era igual a x, sé que las primitivas, ¿a qué va a ser igual? A x cuadrado sobre 2 más c, ¿no? Más k asterisco, digo. ¿No? Si estoy integrando entre a y b, si estoy integrando entre a y b, esto quiere decir que la función integral que estoy buscando evaluada en a tiene que ser igual a la primitiva evaluada en a, ¿no? Y tienen que ser ambas igual a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a ser para cualquier función que esté integrando que sea integrable. Bueno, entonces la constante va a ser igual a c, en este caso, a al cuadrado sobre 2, ¿no? A al cuadrado sobre 2 más k asterisco. Y entonces, ¿quién es k asterisco? Menos a al cuadrado sobre 2, ¿no? Y lo puedo generalizar más, para no ser una ley específica. Fíjense, vamos a hacer una generalización mayor para que vean que se puede generalizar muy fácilmente y ya podemos tener una idea mucho más acabada de cómo encontrar de las primitivas la función integral que yo quiero. Tengo la función que estoy integrando es esta, f de x. ¿Está bien? Con x entre a y b. No me interesa la ley de f, pero sé que es integrable. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que la primitiva, el conjunto de primitivas que estoy buscando es así, no satisfacen esta regla, ¿no? Otra cosa que pasa, la función integral que sale de acá, evaluada en a qué va a ser igual, a 0, ¿no? ¿Está bien? Por todo lo que venimos discutiendo, sabemos que la función integral evaluada en 0 la puedo sacar de acá, de ese conjunto de primitivas evaluada en a usando ese famoso punto de control. Porque esto vale 0. ¿Está bien? ¿Y las primitivas a qué va a ser igual? Primitiva. Y la primitiva en a va a ser igual. ¿A quién? A la primitiva en a más k asterisco, ¿no? ¿Está bien? O sea, saquemos esto porque puede ser confuso, pero f en a es igual a la primitiva en a más k asterisco. Y de ahí encuentro cuál es el k asterisco. Porque en definitiva el k asterisco siempre va a ser igual a quién. El k asterisco siempre va a ser igual a menos p en a. Exactamente. A menos la primitiva evaluada en a. Entonces con cualquier primitiva yo puedo resolver esto.
Porque el k asterisco que buscar, independientemente de la función que esté integrando, si es integrable, siempre va a ser igual a menos la primitiva del O en A. Si A vale 1 va a ser P en 1, si A vale 2 va a ser P en 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, la función integral que yo estoy buscando, aquí va a ser igual a la primitiva menos la primitiva del O en A, que es lo que se sintetiza en esta idea final de acá. Exactamente. Uy. Nos lleva al corolario del teorema, que es la famosa regla de Barrow. Porque lo que propone el teorema, en todo caso, que está proponiendo un teorema fundamental, es que f en x es la primitiva en x menos k asterisco. Pero k asterisco siempre va a ser la primitiva que encontré de valor en A. Cualquier primitiva que haya encontrado de valor en A. Por lo tanto, la función integral asociada a este proceso va a ser la primitiva cualquiera que hayan encontrado, evaluada en x, menos esa primitiva evaluada en A. ¿Está bien? Y fíjense que funciona para cualquiera, pero vamos a pensar en el caso particular de la función identidad con la que veníamos trabajando, que nos había generado cierto problema. La función que yo quería integrar, f de x, era x entre, supónganse, 0 y 1. ¿Está bien? X entre 0 y 1. Esto quiere decir que si yo quiero encontrar esta función integral asociada, lo que me dice el teorema es directamente, tomen todas las primitivas asociadas a esta, ¿qué forma van a tener? X al cuadrado más 2, ¿no? ¿Más quién? Más K. ¿Está bien? ¿Y a esa qué le tengo que restar? ¿Evaluado dónde? En A. Tengo que a esta, que es P de X, restarle quién? La P evaluada en A, que acá va a ser igual. En 0 sería acá, ¿no? 0 al cuadrado sobre 2 más K, ¿no? ¿Y qué nos queda cuando hacemos eso? Y nos va a quedar efectivamente X al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Pero bueno, cambiemos el extremo inferior de integración, porque parece que estuviéramos siempre diciendo lo mismo. En vez de que sea 0, vamos a integrar esto entre 2 y 10. ¿Está bien? Entonces voy a tomar el mismo recurso, lo que propone el corolario famoso o el teorema segundo del cálculo integral. Para encontrar la función integral voy a tomar cualquier primitiva de esto. Voy a tomar x al cuadrado sobre 2 más 5. ¿Está bien? Tomo una de las primitivas. Una. ¿No? Esa primitiva seguro, salvo que tenga mucha suerte, no va a ser la función integral. Pero el teorema me permite una forma muy mecánica de encontrar cuál es la función integral. Tomen cualquier primitiva y a esa réstenle la primitiva evaluada en el extremo inferior de integración, que hayan considerado. Y el resultado va a ser la función integral que ustedes precisan. ¿Será cierto? Bueno, tomo esta y ¿qué me queda acá? P evaluada en 0, ¿qué va a quedar? Va a quedar 0, perdón, no es en 0 ahora, es en 2, ¿no? Va a quedar 2 al cuadrado sobre 2, ¿más cuánto? Más 5, ¿no? Porque ahora estoy considerando una de todas esas primitivas. Y la estoy evaluando en 5. No, estoy considerando que es 5 ahí. Entonces, ¿qué va a quedar? Y me va a quedar x cuadrado sobre 2 más 5 menos 5, o sea que los 5, los k se van a ir siempre. Entonces va a quedar x cuadrado sobre 2 más 2. Menos 2, perdón, si no funcionaba esto. Menos 2. ¿Se dan cuenta? Y funciona, porque esa función integral evaluada en 2, ¿cuánto me da? Es el extremo inferior de integración. ¿Cuánto me da esa función que yo encontré evaluada en 2? No, ¿cómo? Evalúa en 2. Me queda 2 al cuadrado, que es 4 sobre 2, 2, 2 menos 2 es 0, que está bien. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? El 5 porque todas las primitivas, en vez de generar con un K genérico, tomé 5. Porque lo que propone el teorema, y esto es lo importante, lo que propone el teorema es el siguiente. Tienen la función integrable, encuentren una primitiva cualquiera. No hace falta que encuentren todas. Con que encuentren una ya está. Porque la función integral que ustedes están buscando es esa primitiva, menos esa misma primitiva evaluada en el extremo inferior de integración. Claro, claro. La primitiva siempre, ¿qué sería que esté dentro del intervalo? Pero la primitiva siempre va a estar dentro del intervalo.
No, pero no, porque el 5S puede valer 10 millones, y es lo mismo. Cualquier primitiva. ¿Por qué? Porque este valor, que acá, que yo le agrego, este K, siempre se me va a ir. Es una consecuencia algebraica bastante evidente cuando uno empieza a jugar un poquito con esto. Siempre se simplifica. Por eso, el corolario del teorema de Barrow, el corolario del teorema es la famosa regla de Barrow que ustedes usan todo el tiempo para hacer cálculos de integrales definidas. Le dice lo siguiente. Hay que limpiar un poquito. Profe, una duda. Sí. Justo Decime. borraste. Si Vuelvo acá, mirá. F de X, la función era X y estás integrando entre 2 y 10. Ok, Si si el yo elijo extremo una inferior en primitiva, ese caso fuese 1. ¿era que una primitiva, que esto fuese 1, el intervalo inferior? Si el extremo inferior fuese 1, Sí. como Sí. diría. Ponemos 1 acá, sí. ¿Qué pasa? Sí, ¿cómo sería el desarrollo ahí? Es lo mismo, yo tomo una primitiva cualquiera, una P de X cualquiera. Esto es lo que me está diciendo que esto es igual a la función integral que estoy buscando, ¿no? Cuando tomo una primitiva cualquiera, que en vez de poner 5 ahora pongo 10 a la 6. Esa es una primitiva también, ¿no? En donde K toma el valor de 10 a la 6. Tomo uno exagerado para mostrar que funciona cualquier valor de K que uno tome. Es lo que propone el teorema. Entonces, esto es P de X. Para encontrar la función integral asociada, según este teorema, a esta P de X le tengo que restar esa misma primitiva, pero evaluada en el extremo inferior de integración, que en este caso es 1, por lo que propuso el compañero. Cuando tomo la P de 1 y le evalúo en el extremo inferior de integración, ¿qué me va a quedar acá? Va a quedar 1 al cuadrado sobre 2 más 10 a la 6. Porque la primitiva sigue siendo la misma que estoy considerando, 10 a la 6. Entonces los 10 a la 6 ya se van a ir siempre entre sí. Las K siempre se van a simplificar. Listo, chao. Y entonces nos va a quedar acá X al cuadrado sobre 2 menos un medio. Cuando X vale 1, efectivamente F en 1 vale 0, que es lo que tenía que pasar. Porque es donde empiezo a contabilizar, a computar. ¿Se ve, compañero, en el aula virtual? Sí, muchas gracias. Bien, estas ideas se sintetizan, como les decía, en la famosa... bueno, acá está. En la famosa... No está, pues se volvió a aparecer. Regla de Barrow, que dice algo tan obvio como lo siguiente. Si X es igual a B, es decir, vamos a calcular toda la integral definida, ¿está bien? No voy a buscar una función integral asociada, sino que calcular toda la integral definida entre A y B, voy a hacer todo el cálculo total, es directamente la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A, que se sintetiza o se indica de esta manera, con esta barra acá. Fíjense que es cierto, porque si vuelvo al problemita que discutíamos, tengo la función, la f la f grande, bueno, la primitiva asociada a la función esta, x entre, supónganse, no sé, 0 y 1, ¿está bien? La primitiva es igual a x cuadrado sobre 2 más c. Eso es todo lo que preciso, me dice este teorema. Si tengo ese dato, ya encontré ese dato de alguna manera, ya puedo resolver la integral definida y puedo encontrar la función integral asociada. Ahora me piden la integral definida directamente. La integral definida entre A y B, que en este caso sería entre 0 y 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Algo tan sencillo como esto. Evaluar esta primitiva en 1 y restarle esta primitiva evaluada en 0. Como las constantes están en los dos lugares, se van a simplificar siempre. Y lo que va a quedar es la función, bueno, el valor que a mí me interesa. Entonces va a quedar acá un medio, ¿no? Un medio menos 0, que es efectivamente un medio, y es verdad, porque es base por altura sobre 2. Era un triangulito de base 1 y de altura 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo ven? Y eso vale para cualquier función que admita primitiva. Es casi toda la que nos trabajamos, menos algunos casos particularísimos para los cuales tenemos la estrategia de aproximación. ¿La aproximación siempre va a ser en composición de funciones? No, no necesariamente. Me preguntan acá si la aproximación siempre va a ser en composición de funciones. No. Hay todo un grueso número de funciones compuestas que pueden ser resueltas, es decir, podés encontrar su primitiva o alguna primitiva mediante los algoritmos que habíamos discutido, o de descomposición, o sustitución, o integración por partes, o por fracciones simples. Eso lo van a trabajar más que nada en tarea de aula. Sí, Ok.
hiciste toda esa búsqueda y no encontraste ninguna primitiva, es probable que esa función cuya primitiva querés encontrar no admita primitiva elemental. Y si no admite primitiva elemental, esto no lo vas a poder hacer. No te va a hacer ni el primer teorema ni el segundo teorema para resolver el problema. Y ahí vas a ir a las estrategias de aproximación. O van a ir a las estrategias de aproximación. Bien, bien, bien. Lo impresionante más allá de toda la confusión de siglas, es que cada sigla explica algo diferente de un mismo problema. Todas son necesarias, es importante tener bien en claro qué hace cada cosa. Eso lo vamos a discutir más que nada mañana como para redondear todo en un problemita específico sencillito, como para que las cosas se asienten bien. Antes de pasar a eso, faltan algunas cositas de acá. Bueno, esto es lo que habíamos visto, cerramos el circuito en forma precisa, porque la constante que estoy buscando siempre va a ser la primitiva de Lodena. ¿Tá? Y ahí termina esta historia. ¿Qué capítulo se abre ahora? Va a tener un capítulo intenso, más que nada en tarea de aula, de poder aprender esos algoritmos de búsqueda de primitivas. Eso es intenso, denso y árido, pero hay que hacerlo un poco. En verdad, más que nada, no tanto por el concepto del cálculo integral, sino porque es el único momento del año en donde va a hacer álgebra en serio. Van a hacer álgebra en serio. Y hay muchos que salvo la minoría que fue al Politécnico, al Superior de Comercio, el álgebra es una parte de la materia, de la matemática que no se hace más en ningún lado. Y es fundamental, no para resolver una ecuación, sino porque ese método resolución algebraico de un problema es el que después hacen en cualquier momento de su vida y en cualquier asignatura de su carrera. Están haciendo álgebra todo el tiempo, porque el álgebra es lógica, es deducción. Entonces no lo hacen nunca, lamentablemente no se hizo en matemática 1, prácticamente no hay álgebra ya, ha quedado vacante de esa parte de la matemática, y en los algoritmos de búsqueda de primitivas hay mucho álgebra. Y es un buen momento para practicarla, o para incorporar algunas nociones básicas del álgebra. Así que les recomiendo que no le rehuyan al asunto, por más que les resulte dificultoso, sobre todo al que no hizo nunca álgebra, entienda que es una oportunidad de incorporar herramientas que le van a servir para toda la vida, sobre todo si se van a dedicar a esto. No si van a estudiar luego abogacía o otra cosa no tiene nada que ver, pero si se van a quedar dentro de este campo disciplinar, el álgebra es vital para poder destrabar situaciones problemáticas. Los elementos con los que ustedes trabajan, independientemente de que estén en matemática, son números y son variables. Y uno para trabajar con variables tiene que saber cómo operar con esas variables. Y la rama de la ciencia que se encarga de operar con variables es el álgebra, no hay otra rama de la ciencia. Entonces, por más que le busquen excusa, busquen atajo, en algún momento se van a dar contra esa pared. Entonces aprovechen este momento de su vida, que todavía son jóvenes, para poder meterle cabeza a eso. Después no tiene esta oportunidad. Después una falencia que arrastran, y en su profesión cuesta mucho solventar. Después se cometen errores bastante groseros, y sobre todo el que está en farmacia en bioquímica, que tiene un impacto directo sobre la salud de la persona, hay errores que son inadmisibles. Dividir mal. No estamos hablando ni siquiera de álgebra, estamos hablando de aritmética, si se quiere. Pero bueno, la aritmética sería como la hermana menor del álgebra. Dividir mal, sumar mal, multiplicar mal, escalar mal un valor, mal uso de las proporciones. Son cuestiones algebraicas, aritméticas, pero algebraicas cuando empiezan a jugar las variables en ese tipo de análisis. Y pueden generar un peso muy grande. Imaginen, no es lo mismo informarle a un paciente que su valor está dentro del límite permitido, que está 10 veces por arriba del límite permitido. O a la inversa, dicen que está permitido y está 10 veces por arriba del límite permitido. Cualquiera de los escenarios catastróficos.
Y esos son por falencia en este tipo de momento de su formación. Así que aprovechenlos, por favor. Bien, aclarado el punto, vamos a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Aclarar una cosita, tomar aire y seguir adelante. Hay en el libro y en la literatura en general, y muchas veces va a ocurrir que en las clases nosotros usemos en forma indistinta el concepto de integral indefinida como el de primitiva, porque de hecho son lo mismo. La integral indefinida, que es un poco la tabla de integrales que tiene atrás del libro, es el conjunto completo de primitivas. Por eso cuando uno indica cuál es el conjunto, la integral, si yo tomo la función x al cuadrado, diferencial x, y quiero encontrar la primitiva o el conjunto de primitivas asociados a esa función, en verdad estoy buscando la integral indefinida. ¿Y qué tiene que ver con la idea indefinida? Claro, al no fijarnos de integración, en verdad estoy encontrando un conjunto de potenciales candidatos que después voy a moldar a un problema específico. Por ejemplo, esto yo sé que el conjunto de primitivas, o sea, su integral indefinida, tiene la forma x cubo sobre 3 más c. ¿De acuerdo? Porque lo saben, porque lo encontraron y demás. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Y porque si después el problema no es indefinido y en verdad este x cuadrado es una velocidad que estoy integrando, ¿no?, entre 0 y 5, ¿qué puedo hacer? Y puedo ir a ese molde genérico y de ese molde encontrar la primitiva que explique este proceso. ¿Y cómo encuentro de ese molde, de este molde de acá, la primitiva que explique este proceso? Y bueno, va a ser x al cubo sobre 3 más c menos 0 al cubo sobre 3 más c. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Y entonces, ¿qué va a quedar ahí? Va a quedar x al cubo sobre 3. Porque esto se va y me queda directamente x al cubo sobre 3. Ahora, si estuviese integrando entre 1 y 5, va a quedar x al cubo sobre 3 más c menos 1 al cubo sobre 3 más c. Por lo tanto, nos va a quedar x al cubo sobre 3 menos 1/3. La función integral asociada. Y así siguiendo con cualquier situación que se nos presente. Para eso se usan las tablas de integrales. Busco el molde de potenciales candidatos y después lo ajusto al contexto. Ajustarlo al contexto significa, bueno, ¿entre qué y qué estoy integrando? La integral indefinida como concepto es poco relevante para nosotros, que no hacemos matemática abstracta. Es un auxiliar que nos permite ir al conjunto de moldes y después contextualizarlo y rescatar de esas cuál es la que a nosotros nos sirve. ¿Tá? Ahora, la integral indefinida es en definitiva el conjunto de primitivas. Integral indefinida es sinónimo de conjunto de primitivas. Que quede bien clara esa idea. Bien. Y así la definimos. Fíjense que en la definición, de la que pueden tener, por ahí le pedimos alguna definición de estas porque justamente tienden a ser confusas. La integral indefinida es el conjunto de todas las primitivas de una función. Ya está. Esta es la definición. Todo lo demás es redundancia. La definición está acá. Es el conjunto de todas las primitivas de una función f, que obviamente tiene que ser integrable. Ahora, la función e a la menos x cuadrado sobre la función e a la menos x cuadrado, ¿hay una indefinida? No, porque la función que va a tener una integral indefinida asociada tiene que tener primitivas, con la S. Tiene que tener primitivas. Si no tiene primitiva, no tiene integral indefinida. Ahora, ¿eso quiere decir que la función e a la menos x al cuadrado sea no integrable? No, porque según el axioma de García, toda función continua en intervalo cerrado es integrable. Que no exista la primitiva no quiere decir que no sea integrable. Que no exista la primitiva quiere decir que el trabajo para encontrar esa integral va a ser mucho más trabajoso, valga la redundancia. Va a ser mucho más laborioso. Y probablemente no pueda encontrarlo en forma exacta. Más allá que ahora las computadoras tienen un montón de software de aproximación, de cálculo numérico, que en un valor
casi exacto, pero no es exacto. Siempre es una aproximación. Puede tener excelente esa aproximación, pero hace una aproximación. Pero para calcularlo en forma exacta, nosotros tendríamos que tener la primitiva que hace el cálculo en forma exacta. Y ese no lo tiene. Esas no lo tienen. Es integrable, seguro. ¿Por qué continua? Toda función continua es integrable. ¿Estamos? ¿Estamos acá adelante? Sí. ¿A la E menor que al cuadrado no? No. Puede ser alguna parecida, pero no. E a la menos x al cuadrado no. E a la menos x puede ser. O algo así. Pero E a la menor que al cuadrado no es la única, pero es la que siempre usamos como caballito de batalla. Hay varias. Interesante esa función es que no es una curva muy rara, es una curva bastante suave, aparte bastante útil para modelar determinados procesos, digo, que es una curva, una función presente en los problemas biológicos, físicos, químicos. No son cosas extrañas, no son cosas patológicas. No es algo que uno nunca se va a encontrar cuando quiera construir un modelo o algo. Están dando vuelta. No son casos aislados. ¿De acuerdo? Bien. Hay, obviamente, propiedades de las integrales definidas que vamos a tener que manejar, porque tienen que ver con el álgebra que vamos a tener que llevar adelante cuando queramos encontrar alguna primitiva. Son las mismas, las dos primeras son las mismas propiedades que las integrales definidas, ¿se acuerdan? La propiedad de linealidad, la suma de las integrales, la integral indefinida de la suma es la suma de las indefinidas, ¿está bien? Y además, la constante sale afuera del integrando. Eso es igual que las integrales definidas. No son tan importantes. Ahora, lo que sí es interesantísimo es la propiedad 3 y 4. Porque la propiedad 3 y 4 da en el corazón de para mí, una mala interpretación atada a una pésima notación o pésima nomenclatura. A mí no me gusta usar, pero se usa mucho. Y la ayudita que le voy a decir es la siguiente. Fíjense que cuando definíamos primitiva, muchas veces usa un sinónimo que es horrible de la primitiva, que es el de la antiderivada, ¿no? Daría la impresión de que la integral deshace lo que hace la derivada, ¿no? O es el opuesto a la derivada. Y pensémoslo un poquito. Si yo tengo la función f, ¿no? F de x, que es igual a x. Busco su función integral, ¿cuál es? X cuadrado sobre 2, supónganse, ¿no? Ahora, derivo esta función y ¿qué vuelvo? A la x, ¿no? ¿Está bien? ¿De acuerdo, no? Bueno, y si luego al revés, ¿qué quiere decir al revés? Primero integro y después acá lo que hice fue según lo que propone acá, ¿no? ¿Hice esto? Sí, hice esto de acá, ¿no? Acá hice esto. Tomé la función, la integré y la derivé. ¿Qué propone esta otra propiedad que parece ser el opuesto, pero no es tan el opuesto? ¿Qué propone ahí? Tomar el argumento del integral, derivarlo. Después integrarlo. Vamos con, no sé, con alguno. A ver. Vamos a poner acá un ejemplito. En vez de tomo la, qué sé yo, x, lo derivo, ¿está bien? Lo derivo a la x, ¿qué me va a dar? X al cuadrado sobre 2. Y después lo integro. Tienes razón. Me mareé. Claro, si no me da cualquier cosa. Gracias por la corrección. Si no iba a llegar a ningún lado. Espera, voy a agarrar acá. Volvamos acá. Tomo acá. La función, acá bien, es x. La derivo, ¿no? Al derivarla, ¿qué me devuelve? El 1, ¿no? 1 diferencial x. Integro. Al integrar, ¿qué ocurre? Generaría x, ¿no? El problema que genero x más todas sus hermanas gemelas. Hermanas gemelas no, primas que definen una constante. Y ahí tengo un problema grave. Porque eso pone de manifiesto que no son estrictos inversos uno del otro la integración y la derivación. Porque si fuesen estrictos inversos, daría lo mismo hacer uno y el otro alternativamente en un sentido y en el otro, ¿no? Y no da lo mismo hacer uno en el otro alternativamente en un sentido y en el otro. Porque en un caso devuelvo x, acá que estoy.
tomando x, ¿no? Integrándolo, me devuelve x cuadrado sobre 2, y lo derivo, me devuelve x, pero solo x, ¿no? Porque lo último que hago es la derivación. Entonces, solamente devuelve x. Y en este caso, que es al revés, me devuelve x más todas las constantes. Y tengo un problema entonces. Problema de nomenclatura. Por eso a mí no me gusta usar la antiderivada. No es estricto inverso de la derivación, la integral. No son estrictos inversos uno del otro. Sobra todo eso que está ahí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo para los verdaderos y falsos, que siempre estamos dando vuelta con esto. Pero aparte para la vida. La vida que nos queda. Vuelvo acá, función original, derivo, encuentro la función derivada, integro y encuentro la función más todas esas constantes. En conclusión, si aplico a f los dos procesos, empezando primero por la integración y luego por la derivación, recupero la función original en ese sentido. Si lo hago de esa manera, son estrictos inversos uno del otro. Ahora, si lo hago al revés, primero derivo y luego integro, recupero la original más mucho más. Y en este otro caso, entonces, no son inversos uno del otro. Moraleja, conclusión, no voy a decir que son inversos uno del otro porque no se satisface en el sentido, no son iguales los procesos de una manera o de la otra. ¿Está bien? Bien. Esto es muy interesante y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, un ejemplito de ya cómo empezar a trabajar en un contexto más algebraico analítico con estas nuevas ideas. Supónganse que tenemos la función 1 sobre x. Entonces, ¿cómo podría ocurrir esto? Y quiero integrar la función 1 sobre x entre 1 y e. Sabemos que la función 1 sobre x es integrable entre 1 y e. Entonces uno podría directamente ir a la tabla de derivadas y saber que el conjunto de primitivas o la integral indefinida asociada es el logaritmo del valor absoluto de x más c. ¿Está bien? ¿Y por qué es el logaritmo del valor absoluto de x más c? ¿Qué le parece? ¿Por qué es así? ¿Quién? Logaritmo no, pero la 1 sobre x sí. Es interesante. ¿Por qué? Porque la 1 sobre x yo la puedo integrar en la parte negativa, ¿no? ¿Puedo realizar el proceso de integración en la parte negativa? A ver si está el dibujito. Puedo integrar acá a la 1 sobre x. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hago para hacer el cálculo con la primitiva si no le pongo el valor absoluto de la x? No lo puedo hacer. Es una restricción externa ponerle estas barras de valor absoluto, un pedido del usuario para poder llevar adelante el proceso, porque si yo no pongo el valor absoluto de x acá, quisiera integrar, por ejemplo, entre acá, quisiese integrar entre menos 5 y menos 2, o ahí que queda entre menos 1 y menos 3, para que sea igual acá, entre menos 3, perdón, y menos 1, ¿no? Si yo veo la función, es absolutamente integrable entre menos 3 y menos 1, porque es totalmente continuo, no tiene ningún problema. Si yo voy al conjunto de primitiva y no hubiese puesto el valor absoluto de x, o no hubiera prestado atención y hubiese escrito lo siguiente, esto es el logaritmo, mirá, este es el logaritmo de x, ¿no? Menos el logaritmo natural de ¿quién? De menos 3, ¿no? Tendría que hacer eso, ¿no? Uso el criterio, el regla de Barrow y está bien, ¿no? Es la primitiva evaluada en x, o la primitiva, perdón, evaluada en menos 1, dice ahí. Perdón, la primitiva evaluada acá en menos 1, menos la primitiva evaluada en menos 3. La primitiva evaluada en b, menos la primitiva evaluada en a. ¿Está bien? No lo puedo hacer a eso. ¿Se dan cuenta que no lo puedo hacer? Entonces, ¿cuál es la forma de subsanar ese inconveniente? ¿Cuál es la forma de subsanar ese inconveniente? Incorporando las barras de absoluto de x. Ahora, ¿es artificial esa incorporación? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué tendrías que hacer si yo tendría que tomar el logaritmo natural de x, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer con eso? Derivarlo, y si lo derivo, ¿qué me devolvería? ¿Me debería devolver qué? La función que estoy integrando, ¿no? O sea, tendría que tomar
vengo acá, porque es importante esto. Si uno empieza a que aparecieran cosas mágicas y después no entiende bien por qué. Vuelvo acá. Tengo f de x es 1 sobre x. Si quiero integrar entre menos 3 y menos 1 a la 1 sobre x diferencial x, me devuelve el logaritmo del valor absoluto de x. Perdón. Bueno, integro entre menos 3 y x. ¿Está bien? Entonces me devuelve el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de menos 3, ¿no? ¿Está bien? Bueno, eso quiere decir, por lo que aprendimos recién, que si deriváramos, chicos, chicas, todo esto, ¿qué me tendría que devolver? 1 sobre x. ¿Y es cierto eso? Y vamos a ver, ¿qué es el logaritmo natural del valor absoluto de x? Es cuando x es positivo no hace nada, ¿no? Arranca acá. ¿Está bien? ¿Y cuando es x negativo, qué hace? ¿No? ¿Y qué pasa? Sería el logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿no? ¿Cómo se define esto? Y bueno, va a ser el logaritmo natural de x, ¿no? ¿Cuándo quién? No, está mal, estoy diciendo acá. ¿Eh? Es un espanto, porque por eso no es derivable aparte. Ahí tenemos un problema garrafal. Ahora vamos a corregirlo, claro. Vamos a corregir esta espantosidad que dice. ¿Qué es el logaritmo natural del valor absoluto de x? ¿Qué pide? La función va a ser, cuando x es positivo no hace nada, ¿no? Cuando x es positivo no hace nada. O sea, cuando x es positivo es mayor que quién? Que 0, ¿no? Va para allá. Y cuando x es negativo, ¿qué hace? Cuando x es negativo, o sea, es menor que 0, ¿qué hace? No existe. ¿Cómo? Sí existe, porque le estamos metiendo un valor absoluto acá, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué me devuelve? Hace lo mismo, ¿no? Porque cuando x vale menos 1, ¿qué va a entrar al logaritmo natural de x? 1. Cuando x vale menos 2, ¿qué va a entrar? 2, y así siguiendo, sucesivamente. Lo que pasa es que no lo puedo usar en todos los reales, así como está el logaritmo absoluto de x, ¿no? Porque el logaritmo absoluto de x me queda como ¿qué? ¿Qué quedaría? Vamos a evaluarlo. Mirá. Tengo x, tengo el logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿no? Cuando x vale 2, ¿qué nos va a quedar? El logaritmo natural, ¿no? De 2. ¿Está bien? Cuando x vale menos 2, ¿qué nos va a quedar? Logaritmo natural de 2. Por lo tanto, el gráfico del logaritmo del valor absoluto de x no es esa horrorosidad que yo hice. Claro, es la rama esta que queda igual, cuando x es mayor que 0, y cuando x es menor que 0, es simétrica así, ¿no? Es el logaritmo del valor absoluto de x. ¿Está bien? Que es continuo y derivable en el mismo lugar que es continuo y derivable la 1 sobre x. En todos los reales menos el 0. ¿Está bien? Ahí es continuo y derivable. No voy a integrar entre menos 1 y 1 a la 1 sobre x porque no tiene sentido. No se puede hacer, digo. Pero entonces tampoco le voy a pedir al logaritmo natural del valor absoluto de x que te define ahí en donde el otro no existe. ¿Está bien? Está bien eso. No hay problema. Pero esa es la función. Entonces, ¿qué está diciéndome la integral entre menos 3 y menos 1? Y esté evaluando, bueno, esto. Estaré usando esto de este pedazo de por acá. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Perfecto. Ahí se ve perfecto. Es el logaritmo del valor absoluto de x. ¿Así lo escribiste como tal? A ver, no me mientas. Dale. Perfecto. Muy bien. Como lo hice yo, igualito, ¿no? Bien. Bueno. Ténganlo en cuenta y presente. Ahora, lo que le decía antes, si quiero integrar entre menos 1 y e, como propone ahí abajo, no lo puedo hacer, ¿no? ¿Por qué no puedo integrar entre menos 1 y e? Y porque la función 1 sobre x
no admite, no es continuo, no es integrable en ese intervalo. ¿Está bien? No es que no se pueda aplicar Barrow. Aparte de no puede aplicar Barrow, ¿qué pasa? Quiero integrar entre -1 y e. Aparte de no puede aplicar Barrow, ¿qué pasa? La función no es integrable, no es integrable. No tiene sentido que aplique Barrow a una función no integrable. No olvidemos que todo el arsenal, entre comillas, teórico que hemos desarrollado es para poder llevar adelante el proceso de integración, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, si la función no es integrable, no es que no puedo aplicar Barrow, que no tiene sentido nada de lo que quiero usar. No tiene sentido el teorema 1, no tiene sentido el teorema 2, no tiene sentido nada de la teoría que hemos discutido, porque toda esa teoría se constituye, en nuestro caso, para poder llevar adelante el proceso de integración. Si la función no es integrable, ya está. No, ni pienso teóricamente qué es lo que está pasando. ¿Está? Bien. Y queda acá, que lo vamos a discutir al final probablemente con Lucía lo discutan, queda algo muy interesante, sobre todo porque cuando entran a la estadística lo van a usar mucho, está bien, nosotros estamos definiendo la integral en un intervalo cerrado entre dos números reales, ¿no? A, B, 4, 5, lo que sea. Que es lo que dice el teorema número 1 fundamental. Ahora, ¿eso será siempre así? ¿Es una restricción insalvable que uno integre en números reales? Cuando uno va a estadística, ve que se usa mucho la famosa curva gaussiana, que es una cosa así, como la 1 sobre E, muy parecida, perdón, la E a la menos x al cuadrado, muy igual, pero generalmente lo que hacen los estadísticos es integrar entre menos infinito y más infinito. Se usa muchísimo, porque, bueno, por una cuestión de probabilidad, ese valor es muy significativo para explicar un montón de cosas. ¿Está bien? Después lo van a ver cuando hagan estadística. ¿Hacen estadística ahora o el año que viene? El año que viene. Bueno, pero entonces se debe poder integrar entre menos infinito y más infinito. Si los estadísticos lo hacen, tendríamos que poder hacerlo. Sí. Lo que pasa que para ese caso se va a definir cuando se libera algún extremo de integración, se hace de esta manera o de esta manera, entre a y más infinito así, se construye una nueva herramienta, nombre de integral impropia. Vamos a definir probablemente con Lucía el martes. La integral impropia es muy importante en muchos contextos para los estadísticos, para poder hacer estas integraciones, pero para los químicos lo usamos todo el tiempo para construir la famosa transformada de Fourier, que es muy necesaria para poder interpretar información instrumental central para el entendimiento de la materia, entre otras cosas. Pero también lo usan lo electrónico para los sonidos y demás, para la transmisión de señales, se usa todo el tiempo. La integral entre menos infinito y más infinito. Entonces, vamos a discutirlo a la brevedad a eso. ¿De acuerdo? Quiero ver qué me quedaba acá. Bueno, esto es lo que le quiero decir. Que esto lo van a ver en tarde aula. Dos cositas más y nos vamos. Fíjense, si quiero integrar esta función, quiero encontrar, perdón, la integral definida asociada a 15t cuadrado, voy a la tabla de integral inmediata, de integral indefinida, que se llama, esta me va a dar 5t cubo, le evalúo en un extremo y en el otro y me da 1080, ¿de acuerdo? Este es fácil. Si quiero integrar seno de x, hago lo mismo. Ahora, si quiero integrar el logaritmo natural de x, no es tan sencillo. Porque el logaritmo natural de x no hay una primitiva inmediata asociada. ¿Está bien? Y ahí van a ir a los algoritmos que les dije. La forma habitual, usando el algoritmo de integración por partes, y les va a devolver que la primitiva, que el conjunto de primitivas asociado al logaritmo de x, es x por logaritmo de x menos x más c. Encontrado eso, de la manera que lo encuentren, el problema se resuelve fácil, porque es evaluar esta primitiva en el extremo superior menos esta primitiva en el extremo inferior de integración y nos da el resultado que en este caso vale 1. ¿Está? Más o menos ese va a ser el esquema de trabajo de estas semanitas. Ahora, la pregunta con el hallazgo de la regla de Barrow, da la impresión de que hemos concluido exitosamente la construcción del camino alternativo para el cálculo integral. Sí, es cierto, para el grueso de las funciones integrables, pero queda una porción de funciones que no admiten primitiva elemental. Entonces,
Cuando eso ocurre, que son varias, fíjense que la seno de x al cuadrado no la admite, e a la x sobre x tampoco, seno de x sobre x tampoco, y muchas más, cuando nos enfrentamos a ese desafío, lo que vamos a hacer es recurrir al viejo y querido procedimiento del cálculo de las aproximaciones. Vamos a tomar la función problema, que puede ser esta es e a la x al cuadrado, evaluada entre 0 y 1, vamos a hacer una aproximación, o bien por exceso, primero, ¿se dan cuenta? Por exceso me da 1,705, luego la podemos hacer por defecto, que me va a dar 1,276, y en definitiva, el verdadero valor va a estar entre estos dos valores, ¿no? Puede ocurrir que en el examen parcial se encuentren con un problema de este tipo, chicos, chicas, así que no lo menosprecien a este problema, porque está, si cuando empiecen a leer los parciales viejos van a ver que algo de este estilo siempre aparece. La clave acá es, primero, escribir bien esto, y después que ustedes puedan demostrarnos cabalmente que saben qué es cada uno de estos símbolos en el proceso que están llevando adelante. Estamos pidiendo que desarrollen minuciosamente el proceso de integración, indicando qué papel juega cada sigla y cada elemento en ese proceso. Bien. Esto a modo de curiosidad, porque antes lo dábamos, ahora no lo damos más. Bueno, acá se refinó un poquito, ¿se dan cuenta? Y la otra alternativa, lo menciono, pero esto no tiene nada que ver con la evaluación, no tiene nada que ver con nada, pero para el que se dedica a esto, usar todo el tiempo. Cuando digo lo que se dedica a esto, son más que nada los que estén estudiando licenciatura en Química y Biotecnología, que van a tener que continuar con la matemática un tiempo más y que van a tener que pensar en estrategias para resolver problemas que se basan en esta idea. Muchas veces, estas funciones horribles, horribles no porque sean feas físicamente, sino porque no tienen primitiva, son horribles desde el punto de vista algebraico. Estas funciones horribles, pero no solamente estas horribles, cualquier función que no sea lineal, generalmente uno trata de aproximarla por una función algebraicamente mucho más manejable. Y algo que no llegamos a discutir en matemática 1, cuando veíamos aplicaciones de derivada, una estrategia de aproximación de funciones es reemplazar la función horrible por una función polinómica, que se parezca mucho a esa función horrible, que se parezca tanto como uno quiere en un punto. Y si yo entonces tengo esta función horrible, pero la puedo reemplazar por una función que se parezca tanto como uno quiera, todo lo que puedo calcular a partir de esta función horrible, lo puedo calcular a partir de su aproximación. Lo bueno es que la función que se parece a esta es anécdota esto, chicos, chicas. No lo vamos a evaluar, pero es importante que lo tengan como un punto de reflexión. Esta función que aproxima a esta, después dibújenla si quieren, van a ver que en el intervalo entre 0 y 1 son muy parecidas estas dos funciones. Yo puedo calcular la integral directamente sobre esta, porque es directa. Pueden calcular la integral definida directamente sobre esta entre 0 y 1, y sé que ese valor no va a ser exactamente la integral que le corresponde a esta. Pero es una forma mucho más práctica de encontrar un valor aproximado que hacer el caminito tortuoso del proceso de integración. Más allá de eso, de usarlo en este caso para eso, este recurso se usa todo el tiempo en la ciencia empírica, todo el tiempo. Se tiene una curva fea y se la reemplaza por una función polinómica, que es mucho más manejable algebraicamente, gráficamente, computacionalmente, etc. Y nos permite tener resultados casi tan buenos como los que propone la verdadera función que caracteriza el proceso. Bien, nada más por hoy. Mañana nos metemos con lo último de esto y estamos más o menos bien rumbeados. Nos vemos mañana, chicos y chicas, en el aula virtual. Luego, profe. Gracias a Chao. Dios. No, profe, nos vemos. Chao. Chao, hasta luego.